están? Salúdame. Qué lindo verles. Bueno, amados, hoy tenemos un tiempo especial. Es la misma reunión con un formato distinto. Y bueno, como cuerpo de liderazgo que tenemos nuestras reuniones en la semana, llegamos a un concilio, a un acuerdo, para tratar en el día de hoy un tema. Y hubo dos nominados para tratarlo. Yo no sé si fueron nominados o cuando dijeron tratan el tema, vieron que pasa así, que están todos en fila, ¿no? Entonces dice, ¿quién quiere? No es que uno va, sino que los demás retrocedan y quedan, ¿no? Y bueno, Abel y yo quedamos nominados para tratar este tema. Por lo tanto, este tema no se acaba hoy, continuará, ¿eh? Episodio 1, episodio 2, episodio 3. ¿Eh? Ustedes que ven las series de Netflix y todo eso y que se enganchan y están horas y horas, bueno, episodios son estos. Ahora, ¿están bien sentaditos? ¿Vieron cuando uno toma el avión? ¿Quién nunca viajó en avión todavía? Bueno. Mi deseo es que algún día lo puedas hacer. Pero el que viajó en avión, cuando se sube, se pone cómodo, pero llega un momento en que dicen que, bueno, abróchese los cinturones porque despegamos. Entonces yo lo que le voy a decir ahora es, póngase cómodo, siga cómodo, pero abróchese los cinturones. Abróchese el cinturón porque despegamos. Y vieron cuando uno despega en el avión, puede sufrir de vértigo. Entonces están las famosas bolsitas para cuando uno tiene una sensación rara en el estómago. Entonces la bolsita nos ayuda a poder no ensuciar nada. Entonces, en este momento usted ajústese los cinturones, porque seguramente el tema que yo voy a hablar hoy, es como que usted va a empezar a sentarse así, después se va a sentar así, después se va a sentar así, después va a estar así, después se afloja, porque es un tema que no todos queremos hablar. A ver si alguien puede acertar, que no hayan visto nada, ni sepan los líderes, no digan nada. A ver, ¿qué tema es un medio complicado para hablar? A ver. En casa. Bueno, ¿no tienen ni idea de lo que voy a hablar? ¿No tienen ni idea de lo que voy a hablar? Bueno, el tema que voy a hablar hoy es acerca del dinero. Ah, Víctor, estabas pensando y no te animaste a decirlo, Víctor. Bueno, el tema del dinero es un tema que ya cuando digo dinero empezamos, ¿qué va a querer decir la pastora? ¿Va a venir a pedir plata? ¿No? Todo en un segundo se cruzan esos saetas. Miren, el tema del dinero es un tema que es tan importante, pero tan poco hablado como Dios quiere que lo hablemos. Yo no sé cómo fue tu casa, cómo te criaron. Yo te voy a hablar de mi casa. En mi casa del dinero no se hablaba. ¿En qué sentido? No se hablaba para enseñar. Obviamente, sí se hablaba. Dame mamá plata, voy a ir a comprar. Mi mamá le pedía a mi papá venía y decía que no te alcanzó la plata con todo lo que te di. Bueno, se hablaba, del dinero se hablaba, pero no se enseñaba sobre la administración del dinero. En la congregación, para los que habitaron congregación desde pequeños, que creo que no son muchos, yo la habité, es decir, que yo tengo para contarles, el tema dinero no se enseñaba. Y ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? ¿No se hablaba? Sí, se hablaba acerca cuando Dios le dio a Israel las ordenanzas para establecer el culto judío, cuando tenían que ofrendar, las fiestas, las primicias, el diezmo, todo. Se enseñaba, pero no se impartía la enseñanza para que pudiera llegar a tu casa.
llegar a tus finanzas, llegar al entendimiento de lo que Dios quiere decir acerca del dinero. Se levantaba ofrenda, porque se hablaba que el mantenimiento de la obra, las necesidades que había en la obra, todo estaba relacionado con que había que tener dinero para hacerlo. Entonces se hablaba de la ofrenda. Pero el dinero en las congregaciones no se trataba porque había muchos conceptos. Cuando yo me crié, había un concepto que prevalecía, que era el concepto de el voto de pobreza, que venía de los franciscanos, que decía que si vos eras pobre, eras espiritual. Y con el pastor nosotros lo vivimos. Esa concepción fue tan fuerte que impartió a las personas que a los siervos de Dios había que darle lo que sobraba. Es decir, tenía que vestirse con ropa de muertos. Es decir, mi marido se falleció, toma, te doy el saco de mi marido, el zapato de mi marido. Es decir, nada de vamos a comprarle al pastor o al misionero, al shopping, un traje nuevo. No. Porque había una concepción que ser pobre era ser espiritual. Luego, con el tiempo, en las congregaciones, vino un movimiento que era el movimiento de la teología de la prosperidad, donde se fueron al otro extremo del péndulo, que era, si Dios está con vos, vos tenés que tener plata. Si Dios está con vos, vos tenés que ser rico. El otro extremo del péndulo. Si vos sos espiritual, te tiene que ir bien en todas las finanzas, te tiene que ir bien, nunca tenés que tener plata. Ni una cosa, ni la otra. ¿Sí? Ahora, el dinero, si bien como les decía, en las casas, y yo creo que cuando yo voy hablando ustedes van a ir pensando, ¿cómo era mi casa, no? Mi papá, mi mamá. Y van a identificarse conmigo de que no se hablaba, pero el dinero estaba presente siempre. Siempre. En casa yo veía lo que ocasionaba el dinero. Por ejemplo, mi mamá no sabía lo que ganaba mi papá. No sabía lo que ganaba mi papá. Un día nosotros tuvimos la dicha de pasar, cuando éramos chicas, de una casita prefabricada. Y me acuerdo que un día mi papá, cuando éramos chicas, que empezaba mi hermana la secundaria, sin decirnos nada, nos subió al auto y nos llevó a Avenida Maipú y Roca. ¿Se ubican? Vicente López. Y cuando fuimos ahí vimos un edificio hermoso. Nos hizo subir y dijo, esta es nuestra futura casa. Imagínense, nosotras estábamos felices con mi hermana porque estaba todo luminoso, ventanales por todos lados, 2 baños, una pieza para nosotros, una pieza para mi hermano. Y nosotros corríamos por el edificio porque estaban todos vacíos, todavía ninguno estaba habitado. Y nosotros dijimos, sobre la avenida Maipú, bueno, éramos las reinas, digamos. Felices y contentos. Sin embargo, como del dinero no se hablaba, un día golpearon la puerta de mi casa, ahí en ese departamento. Mamá abrió la puerta y se encontró que venían a embargar el departamento. Porque papá nunca le dijo que había puesto la casa en garantía y que hizo un negocio que le fue mal. Amados, del dinero no se habla, pero los efectos colaterales del uso del dinero impactan tu vida y la mía. Por eso, quiero que en esta mañana tengas un corazón dispuesto, si eres hijo de Dios, si te llamas hijo, a que puedas pedirle al Señor, que el Señor te hable profundamente para que tú puedas ver al dinero como Dios lo ve. Que puedas dejar a un lado cómo fuiste criado, las experiencias que has vivido. Yo no sé cuáles fueron, pero matrimonios se separan por dinero, hijos traicionan a los padres por dinero,
Personas matan por dinero, estafan por dinero, se rompen amistades por dinero. Amado, el dinero es más trascendental de lo que tú y yo creemos. ¿Y por qué no se habla del dinero? Y yo te voy a explicar por qué. Porque detrás del dinero hay un espíritu. Si vamos a la Escritura, en la Escritura se habla mucho del dinero. Es uno de los temas más hablados. Y yo te animo y te desafío a que gastes tiempo y empieces a buscar en la Escritura y te vas a sorprender de cuánto se habla del dinero y tenés que ponerte a pensar, wow, si Dios habla tanto del dinero, ¿por qué yo no hablo del dinero? ¿Por qué en la iglesia no se habla del dinero? ¿Qué está pasando acá? En la iglesia no se habla del dinero por el temor. Primero porque no se cree que el dinero es espiritual, se cree que el dinero es mundano. El dinero no es ni espiritual ni mundano. Lo que es espiritual es hablar del dinero, como Dios dice que hay que hablarlo, y enseñar cómo Dios ve al dinero. Pero también a veces no se habla porque tiene miedo que la gente se ofenda cuando uno habla del dinero y se quiera ir. Bueno, amado, yo creo que estamos manejando un nivel de crecimiento que no te tienes que ofender, pero si te ofendes no es mi problema. Porque yo sé que Dios quiere hacerte libre financieramente cuando tú entiendas el valor que tiene que tener en tu vida el dinero. Fíjense que el Señor Jesús habló del dinero muchas veces. Hay muchas historias, están las parábolas que hablan de la relación de los hombres con el dinero. Porque el Señor Jesús sabía el poder que había detrás del dinero. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, el que me encuentra a mí será verdaderamente libre. El Señor quería que su pueblo, Israel, pero que nosotros por su gracia, los gentiles, hemos entrado en su reposo, verdaderamente seamos libres. En la cruz, amado, Él te ha hecho libre. Él me ha hecho libre. Consumado es, está todo resuelto. Pero en la libertad se vive por una gestión y un entendimiento. Y el Señor lo que quería era que ellos entendieran que Él quería hacerlos libres de la opresión, de la esclavitud, de la demanda, del amor al dinero. Dice que cuando Él hablaba en el Sermón del Monte, Él le hablaba a todos. Pero dice en la narrativa que me gustó que dice, pero especialmente era para sus discípulos, para los íntimos, para los que estaban cerca de Él. Y el Señor hoy nos está hablando a todos, pero seguro que van a recibir la palabra los íntimos, los que tienen hambre del Señor. Porque si tú tienes hambre, va a haber pan. Si tú tienes hambre, vas a ser saciado. Entonces, sabemos bien que el tener dinero o no tener dinero no te hace más espiritual ni más humilde. No sé tú, pero yo conozco personas que son humildes y altamente orgullosas, que demandan, que creen que el mundo tiene que vivir para ellos, que todo el mundo le debe, que no da porque no tiene, porque es pobre. Y en eso se para y en eso se queda. Pero también conozco personas que han adquirido riquezas lícitamente o han venido de familias de buen poder adquisitivo, que tienen un corazón humilde, que son generosos. Entonces, el dinero, el tener o no tener dinero, no te va a hacer más humilde ni menos humilde. Que el Señor te libre de juzgar a alguien incorrectamente. El Señor dice de que nosotros no debemos juzgar para condenar, sí podemos juzgar como evaluación. No te compres el argumento de por qué es pobre sin recursos es humilde, ¿eh? Ni te compres el argumento porque tiene plata va a ser soberbio. No es así. No es una regla. Entonces,
también con respecto a la riqueza, ¿no? ¿Cómo evaluamos qué es rico y qué no es ser rico? Por ejemplo, cuando cuando mis hijas eran chicas, me acuerdo que íbamos a visitar a mi hermano que vivía en Don Torcuato, y las chicas cuando venían decían, ay, el tío es rico. ¿Por qué? Porque toma Coca-Cola. Es decir, para ellas a esa edad, ser rico era tomar Coca-Cola. Pobres mis hijas. Ahora, pasaron los años y el hijo de mi hermano vino a mi casa, donde estamos viviendo ahora, claro, porque mi hermano cuando los crió a sus hijos sin ver televisión. Entonces, cuando ellos iban a una casa que había televisión, otra que cielito, estaban ahí disfrutando. Entonces, cuando vino mi sobrino a mi casa, vio una pantalla grande y nos miró y nos dijo, ah, sí que ustedes tienen plata, ¿eh? Vieron que la riqueza está muy relacionada, ¿sí?, con nuestra madurez, con lo que nos comparamos. Por ejemplo, si yo me comparo con un par y veo que tiene más que yo, entonces voy a decir, él tiene más prosperidad, más rico que yo, o si voy para arriba, nunca voy a compararlo para abajo. Entonces, a medida que yo voy progresando, ese que yo antes lo consideraba más rico que yo, va bajando. ¿Me doy a entender? Es decir, que la riqueza es un concepto relativo, ¿no? Y el Señor, en uno de los temas que habla, dice que el Señor estaba predicando en el Sermón del Monte y de la multitud vino uno y dijo, necesito tu ayuda, ¿no? Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y a mí el Señor me encanta porque la verdad cada día lo amo más. Y yo te animo y te invito a que gastes tiempo viendo a Jesús, a nuestro Señor. Jesús habitó entre nosotros, tuvo las mismas necesidades que tú y yo, pero mostró siempre la gloria. Entonces le dice a este hombre, a ver, ¿quién te dijo que me ponga, me mandó a ser juez tuyo? Yo no tengo arte ni parte en esto, ¿no? Porque al Señor lo quería meter en todo. Al Señor quería que le resolviera todos los problemas. A veces nos pasa a los pastores lo mismo, ¿no? Que quieren que resolvamos todos los problemas y a veces nosotros también nos encontramos, ¿y qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Es tu rollo, hermano, ¿no? Entonces, el Señor le dice, en ese momento que sus discípulos también estaban escuchando, dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Fíjense que ante el reclamo de este hombre, el Señor enseña algo. Porque la vida de una persona no depende de las muchas cosas que posee. El Señor estaba queriendo enseñar a sus discípulos que se cuiden del amor al dinero. Ahora mira, el amor al dinero es algo tan difícil de identificar. Yo estoy segura que si te hago una pregunta y te digo, ¿vos amás al dinero? Vos vas a decir, no. Y yo te voy a decir, es muy sutil, es muy engañoso. Espero que a través de lo que vamos a estar compartiendo, el Señor te vaya mostrando que si tú amas al dinero, de ahí podemos salir. Porque el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy algo. Después de que el Señor le dice eso, habla de un rico insensato que tenía, fíjense que estoy hablando vamos a ver todas porciones de la Escritura que hablan del dinero, ¿eh? Entonces usted no me diga, a mi pastora no me hable del dinero que me incomoda, lo lamento. Dios lo habla. Dice que había un rico insensato que tenía mucha prosperidad dada por el Padre. Dice, ¿qué voy a hacer con tanto?
¿Dónde meto tanto? Ah, hay gente que ha visto habitaciones llenas de dinero. Como el granero de este rico, no sabía dónde meter. Una vez vimos con el pastor una película de un hombre en Estados Unidos que, bien no me acuerdo, pero estafando, ¿no? Por supuesto, ganaba mucha plata, que se instala en una ciudad y en el banco que había en la ciudad él empezaba a poner su depósito. Era tanta la plata tenía que esa ciudad de Estados Unidos era una de las ciudades que más bancos tenía, porque al ver el cliente empezaban a abrir bancos para meter la plata. Era impresionante. Ahora, este rico, que tenía tanto, dice, bueno, ¿qué hago? Ya sé lo que voy a hacer. Esas ideas brillantes que a todos se nos ocurre. Haré esto, haré esto, haré esto, haré esto, haré esto y haré esto. Y dice que Dios le dice, insensato, necio. Si viniera a pedir hoy tu vida, ¿qué vas a hacer con todo eso? Pero acá lo que el Señor quería enseñarle a los discípulos, porque quiero que a través de esta enseñanza entendamos que en la Escritura, por eso el Señor Jesús dice, escudriñen las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que muestran mi naturaleza. Ellas son las que muestran mi corazón. Ellas son las que van a mostrar lo que yo anhelo. Cuando nosotros leemos la Escritura, corremos el riesgo de caer en lo que se llama contrastes binarios. Es decir, en caer de interpretar en forma simplista las cosas que se contrarrestan. Y yo les voy a decir por qué. Porque acá el Señor no está en contra de que Él tenga buenas ideas para ver cómo hace con su prosperidad. El punto está que dejó fuera a Dios. Porque dijo, haré, derribaré, construiré. Cuando el Señor dice en Santiago, si alguno hace un proyecto, no diga, vamos y compramos, sino si Dios quiere. Si Dios está de acuerdo con esto y me sigue guiando, lo haré. Entonces fíjense en que si nosotros no escudriñamos las Escrituras, nos podemos ir para un lado o para el otro. El Señor no está diciéndote que no quiere que prosperes. Sí, el Señor quiere que prosperemos, pero que la prosperidad no nos saque a Dios de ahí. Amados, más de una vez he hablado con personas a las cuales el Señor me estaba mostrando que iban a ser prosperados. Y yo tuve que decirle, porque el Espíritu de Dios me decía que lo dijera, decirle, cuídate, como dijo el Señor, cuidad, guardaos de la avaricia. Cuídate de que esta prosperidad que Dios te está dando, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. No creas que es tu prosperidad, es la prosperidad que Dios está poniendo en tus manos. Pero cuídate, por favor, te ruego, cuídate de que esa prosperidad que el Padre te está dando no te aparte de Él. Y tristemente, se apartaron, porque el Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Siguiéndolo, se extraviaron muchos de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero que sepas que el problema es el amor, la avaricia, la codicia. El Señor Jesús cuando hablaba a los discípulos les decía, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, acá vemos que el Señor dice, una cosa o la otra. Y nosotros podemos decir,
Piensen ustedes como que tienen dos jefes, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ¿se puede trabajar bien con dos jefes que te estén mandando? Bueno, vamos a decir, vamos a intentarlo, porque ¿saben qué? Puede resultar por un tiempo hasta que haya conflicto de intereses de los jefes. Un jefe te dice, Mónica, quiero que este fin de semana hagas guardia en el trabajo. Salí de ahí, sí, está bien, voy, sábado, domingo a guardia. Va al otro jefe y dice, Mónica, quiero que este fin de semana vayas a Córdoba a hacerme una venta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué dijo Dios, no se puede servir a dos señores? ¿Por qué? Aborrecerás a uno y amarás al otro. O apreciarás a uno y despreciarás al otro. ¿Qué te quiere decir? A alguno le vas a fallar. A alguno le vas a tener que fallar. Y cuando vos le falles a uno, va a haber un problema con ese uno, porque va a creer que es algo personal, que se lo estás haciendo a él, que no lo elegiste y se te va a armar una. Porque no se puede servir a dos señores. Te lo llevo al plano de la casa, papá y mamá, los gobernantes de la casa. Cuando están de acuerdo los dos, los hijos saben para dónde ir. Mamá dijo que no puedo sentarme a la mesa sin lavarme las manos. Papá dice que no puedo sentarme a la mesa sin lavarme las manos. Fin de la historia. Pero ¿qué pasa si mamá dice una cosa y papá dice la otra? Va a haber conflicto. Porque no se puede servir a dos señores. Y fíjense que el Señor dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Esta es la primera vez que Dios pone a las riquezas, Jesús pone a las riquezas al mismo nivel que Dios. Al mismo nivel. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Dice, leyendo y estudiando, cuando Mateo escribe, porque Mateo escribe lo que sabía de Jesús, escribía lo que el Señor Jesús hablaba, el Señor Jesús hablaba en judío y en arameo, y dice que la palabra en arameo o en judío, que está acá, que nosotros en el español tenemos como riqueza, en hebreo, en hebreo y en arameo es mamón. Mamón. Mamón era una deidad. Una deidad. Por eso es que el Señor Jesús lo pone paralelo, porque tiene la atracción y el poder de la deidad. ¿Y qué ofrecía Mamón? Mamón ofrecía de que la persona que le adorara, que la persona que le amara, iba a tener seguridad, iba a tener disfrute, iba a tener placer. Lo mismo que Dios te dice. Paralelos. Entonces el Señor dice, no se puede. No se puede servir a dos señores. El Señor sabía que detrás de eso había un espíritu. Por eso, amados, quiero que entiendas, por eso no se habla de dinero, por eso nos atrae tanto el dinero, por eso hay tantos conflictos con el dinero, se arma guerras por el dinero, se mata gente por el dinero, se baja la calidad de los productos por una mayor ganancia. Como dice, se vende gato por liebre. Se pone plástico en las comidas para que rinda más. Cosas horribles que se están haciendo. Por el dinero. Hay atrás demonios.
Pero quiero que entiendas, fíjate, el Señor dijo eso, entonces tú puedes decir, bueno, entonces, como no puedo servir a dos señores, voto de pobreza. Voy a ser como Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, que era humilde, no tenía nada. Pero el Señor no te está diciendo eso. El Señor no te está diciendo eso. El Señor te está diciendo que debes enfocarte, evaluarte y ver cómo es tu relación con el dinero. ¿Cuánto conoces del dinero? Porque en realidad, cuando las personas van detrás de esa ansiedad de tener más y más, es porque creen. Por eso digo, cuando uno analiza nuestra vida, uno se da cuenta que es así. ¿No te sientes inseguro cuando no tenés un peso en el bolsillo ni en la billetera virtual? Vos decís, ¿me pasa algo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque el dinero me da seguridad. Y no quiero decir, bueno, salgo por la calle, total, Dios me cuida. No, quiero darme a entender, si es posible, que provoca en nosotros una seguridad. Cuando el Señor me dice que Él es mi seguridad. ¿Sí? También el dinero provoca en nosotros una sensación de placer. Ay, si tuviera plata para ir a Europa, qué feliz sería. Si tuviera la posibilidad de tener una casa con piscina, yo no me voy ni de vacaciones, parece que tuviera vacaciones en mi casa. Es decir, todo lo que puedo conseguir a mí me va a provocar, ¿no? Seguridad, disfrute. Muchas veces también el dinero lo que hace es que me dé identidad. Tengo dinero, soy alguien. No tengo dinero, no soy nadie. No soy nadie, nadie me valora. ¿Por qué? Porque no tengo dinero. ¿Me siguen? Ahora, el Señor Jesús cuenta una parábola. Ustedes saben que el Señor Jesús, cuando hablaba a las multitudes, solo a los discípulos, solo a los íntimos, le explicaba la parábola. Entonces, el Señor, y esto es interesante, porque ojo que, para poder yo estar charlando y explicándole esto, estudié mucho, oré, le pedí al Señor que me diera entendimiento, que me ayudara a entender la Escritura, porque siento la responsabilidad delante del Señor de arrojar luz a sus vidas, de poder, a raíz de el entendimiento de lo que Dios dice, alumbrar el entendimiento de ustedes para que ustedes puedan caminar hacia la libertad. Hacia la libertad, amados. Porque el Señor dice a través del apóstol Juan que yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Yo te quiero próspero. Yo te quiero próspero. Pero la prosperidad que yo te quiero dar está estrechamente vinculada en cómo tú entiendas lo que yo digo del dinero. La prosperidad tuya va a estar no cuando cierres tu mano reteniendo el dinero, sino cuando aprendas a abrirla y des y sea generoso. Entonces, hablábamos acerca de que el Señor, cielos abiertos, ¿no? Cielos abiertos sobre esta casa, de esta casa sobre tu vida. Y hablamos acerca del orden, ¿se acuerda? Y hablamos que Dios es un Dios de orden, pero que Dios no va a ordenar lo que yo tengo que ordenar. Después hablamos acerca del acuerdo. Hablamos que hay cielos abiertos, pero que los cielos abiertos se cierran cuando no hay acuerdo y se abren cuando hay acuerdo. Me gustaría que después de este día de hoy, cuando llegues a tu casa, si nunca lo hiciste, te sientes con tu esposo y hablen de dinero. Ordenen, se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo para que ambos hablen del dinero como Dios quiere que ustedes hablen. Entonces los cielos se abren. Entonces los cielos
se abren. Dice en la parábola que el Señor Jesús habla de el mayordomo infiel. No sé si ustedes se acuerdan del pasaje que el amo se enteró de que el mayordomo no estaba haciendo las cosas bien. Todos sabemos lo que es un mayordomo, ¿no? ¿Qué hace el mayordomo? ¿Cómo? Administra bienes propios o ajenos. Muy bien, entonces este amo supo, siempre hay alguien que te cuenta, alguien que te dice, mirá lo que está haciendo. Entonces, dice que lo llama y le dice, corta la bocha, se acaba la administración. Pero dice la historia, la parábola, mejor que la historia, que el mayordomo, cuando supo que le quedaba poco hilo en el carretel, dijo, algo tengo que hacer, porque cuando me quede sin trabajo, dice, cavar no sirvo para cavar, es decir, para trabajar con la tierrita, me acuerdo una vez cuando estábamos en casa construyendo, vino un muchacho que tenía problemas de adicciones y nunca me voy a olvidar que le dijo al pastor que el pastor se lo habían traído para que él ayudara en la construcción, juntamente se ganara unos pesos y aprendiera el oficio. Y me acuerdo que cuando yo tocó el timbre, lo fui a ver, abrí la puerta, yo le vi la carita y yo dije, no tiene pinta de trabajar. Entonces le dice al pastor, mire que yo no trabajé nunca en mi vida y yo no nací para trabajar. Así que para qué, fíjense, ¿saben cuánto duró? Un día, unas horas. Entonces este mayordomo dice, yo cavar, no, trabajar no. Pedir, es decir, vivir de subsidio, no, tampoco, me da vergüenza. Si no quería trabajar, no quería ver el subsidio, me daba vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a cada deudor de mi amo y voy a hacer una negociación. Entonces fue a uno y le dijo, che, ¿cuánto le debes al amo? Y le debo 100 barriles de aceite. Pone 50. Después fue al otro y le dijo, ¿y vos cuánto le debes? Y yo le debo 100 medidas de trigo. Pone 80. Y lo que llama la atención de esta parábola es muy loco que cuando el amo se enteró de lo que este hombre había hecho, en vez de rajarlo sin indemnización, ¿saben qué hizo? ¿Quién sabe? Lo alabó. Ah, no, me superó. Esta parábola a mí me superó, me dejó sin palabras. Yo dije, no entiendo nada. No entiendo nada. Y entonces me llevó a analizar con mayor detenimiento qué era lo que Jesús quería enseñar. Dice que el amo lo alabó. ¿Y saben de qué lo alabó? De que fue sagaz. Mira vos, qué sagaz que fuiste. Y entonces el Señor dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque este hombre dijo, voy a perdonarle las deudas para que cuando a mí ya no tenga más trabajo y me echen, yo guarde con esa gente una amistad. Entonces,
¿Qué hizo este hombre? Usó las riquezas del amo para hacer amistades eternas. ¿Y qué quería enseñar el Señor Jesús? Que la riqueza o el dinero que Dios te da te tiene que servir para establecer vínculos. Y ustedes saben que en el mundo de los negocios es tan importante tener contactos que te abran puertas más que el dinero. Hay gente que no tiene dinero, pero tiene un montón de puertas abiertas porque supo conectarse. Quizás cuando los dos eran pobres, teóricamente tenían poca plata, con lo que tenían se conectaron y establecieron un vínculo. Entonces el Señor dice, si Dios te da riqueza, no son para ti. Haz amigos. Sé generoso. Da. Por eso es que alabó. Porque te quiere enseñar que no tienes que centrarte en la riqueza, sino que tienes que centrarte que la riqueza es un medio, es un instrumento a través del cual tú vas a honrar a Dios y tú vas a bendecir. El Señor le dijo a Abraham, te bendigo y serás bendición. Te bendigo y serás bendición. ¿Cuánto bendices con tu dinero tú? ¿Cuánto bendices con tu dinero? No, lo que pasa es que yo no tengo plata. Pastora, si usted supiera, estoy hasta acá de deudas. Bueno, vamos al orden. Vamos a sentarnos y decir, ¿por qué tenés deuda? Porque este sistema de este mundo quiere que tú y yo vivamos endeudados porque quiere que tú y yo vivamos esclavos. Los eslogans de las tarjetas son, ¿para qué esperar para mañana si lo puedes tener hoy? Y en esa entramos todo. Yo quiero una pilcha, y la compro y la pago en 6 cuotas comodísimas. Está todo bien mientras que tenés trabajo. Te cortan el trabajo y te querés agarrar las paredes porque decís, ¿cómo lo pago? ¿Sí? Entonces, el Señor lo que quiere mostrar es, nosotros tenemos que, Él le dijo, mira, en esta parábola dice, si tú no eres fiel con las riquezas injustas, ¿cómo vas a ser fiel con lo verdadero? Es decir, si tú estás esperando darle a Dios lo que a Dios le corresponde como una demostración de tu gratitud y agradecimiento por el amor, por la bendición que Él te ha dado, por todo lo que Él te ha dado en Cristo Jesús y por todo lo que te ha dado en esta vida, porque si tú estás vivo es por su gracia, si tú tienes trabajo es por su gracia, si tú tienes salud es por su gracia, si tú tienes familia es por su gracia, mientras que tú no lo veas así y crees que el trabajo es un fruto de tu esfuerzo, que la familia lo lograste vos porque sos un buen padre, una buena madre, que entonces nunca verás lo que Dios te ha dado. Entonces tú vas a decir, bueno, no puedo dar porque no tengo. Mira, el Señor fue tan claro y dijo, acá hay una viuda. Acá hay una viuda que dio lo único que tenía y fue alabada por el Señor. ¿Volvemos a hablar del dinero? ¿Vuelve el Señor a hacer mención del dinero? Sí, porque el dinero, el manejo del dinero muestra lo que hay en tu corazón. Vino el joven rico y ¿qué le dijo? Yo te quiero seguir, Señor. Ve y vende todo lo que tienes. Ah, no. No, hasta acá llegamos. Porque el dinero muestra, el uso del dinero que vos haces muestra lo que hay en tu corazón. ¿Saben una cosa? A veces uno dice, oh, él era tan humilde o ella tan humilde cuando no tenía nada y mira ahora, tiene todo y fíjate. Siempre estuvo ahí. Ese vínculo con el dinero siempre estuvo ahí, solapado, escondido, y cuando prosperó salió. Le puede decir, no, vos sabés que siempre fue igual, cuando tenía y cuando no tenía, porque eso era él o eso era ella. Entonces, si tú esperas dar cuando tengas, si tú esperas dar cuando sobres, te digo, no lo vas a hacer. Ni cuando tengas, ni ahora, no lo vas a hacer. Porque Dios no quiere que le des cuando vos tengas, quiere que le des cuando tenés ahora, en esta situación. Que vos por fe digas, Señor, yo te ofrendo generosamente a ti. Porque el Señor ama
al dador alegre, porque el dar es una demostración de gratitud, una demostración de amor, una demostración de honra, una demostración de agradecimiento. Por eso dice, si no fueres fiel en las riquezas injustas, ¿cómo serás fiel? Y el que fue infiel va a seguir siendo infiel. Es claro el Señor, ¿o no? Es claro. Siempre Jesús fue claro. Siempre Jesús fue claro. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Es decir, que el corazón sigue al tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Busca dónde está tu tesoro y ahí vas a encontrar tu corazón. Entonces el Señor siempre, siempre quiso enseñarnos y quiere enseñarnos acerca de nuestra conexión con el dinero. Por eso, fíjense que les decía que Israel tenía una economía maravillosa. El Señor enseñaba que debían trabajar si querían comer, pero siempre, siempre tuvo en cuenta al pobre. Pero el pobre no es el que no trabaja. El pobre es pobre porque quizás no nació en una familia pudiente, quizás no supo aprovechar las oportunidades, no sé, hay misterios. Pero Jesús, ¿qué dijo? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, está, a causa del pecado todo esto está, pero pobre no es desocupado. Por eso es que Dios permitía que cuando cultivaban la tierra los judíos, lo que leí era que ellos tenían que como sembrar en círculo y dejar los ángulos como para que los pobres y las viudas levantaran ahí la cosecha. No era todos para el dueño del campo, sino dejaban, ¿no? Porque el Señor siempre pensó. Por eso dice que la iglesia de Hechos decía que nadie tenía necesidad, porque el Señor siempre piensa. Por eso el Señor dice, este es el gran mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Primero a Él. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nunca estuvo en contra de que hiciéramos misericordia, al contrario. Por eso dice que Él nos da para bendecir. Él nos da para bendecir. Pero el Señor siempre nos enseña en la Escritura cómo hacerlo. Porque el Señor dice, el que presta a Jehová, presta al pobre. Y va a recibir recompensa. Dice, presta a Jehová el que presta, es así, presta a Jehová el que presta al pobre. Ahora, también el Señor enseña que el que no trabaja no coma. ¿Me explico? Es decir, cuando no podemos tomar, que eso es lo que yo les hablaba del contraste binario, es blanco o negro. Dice un estudioso de la cultura judía que los rabinos usaban mucho en su narrativa esta forma de hablar. Y Jesús era el maestro, un rabí, un maestro. Y el Señor por eso habla, o aborrece o ama. Pero nosotros tenemos que encontrar en la sabiduría del Espíritu Santo cómo aplicar la palabra. Dice, presta a Dios el que presta al pobre. Pero también dice, el que no trabaja, que no coma. Es decir, pobre no es desocupado, pobre no es vago. Dios nos da la sabiduría para cómo administrar lo que le pertenece a Él. Fíjense que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Pero sin embargo los judíos, los escribas y fariseos vienen al Señor Jesús y le dice, y el Señor Jesús los expone y le dice, ustedes no ayudan a sus padres porque dicen que con el dinero que tenían que ayudar a sus padres, ustedes cumplen la ley y ofrendan a Dios. Hipócritas, les dice. Hipócritas. Es como que están buscando las famosas lagunas legales para meterse y no cumplir la ley. El Señor dice, primero, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, que el Señor nos va a dar la sabiduría para saber cuándo una cosa, cuándo la otra.
¿Cuándo una cosa? ¿Cuándo la otra? Por eso, el Señor quiere que vos y yo nos conectemos con el dinero correctamente. El Señor quiere que le demos al dinero el lugar que le corresponde. El dinero es una herramienta, no puede ser un señor. El dinero debo gobernarlo, no me puede gobernar. Cuando el dinero me gobierna, Mamón está detrás. Cuando el dinero es una herramienta, Dios está detrás. Por eso el Señor dice, hónrame con tus bienes. Por eso el Señor, cuando a Israel le habló y le dijo, me robaste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Porque yo te estoy pidiendo que hagas algo y tú no lo haces. Yo te estoy pidiendo en la economía del reino que el 10%, dice Dios, me lo des. Y el 90% úsalo como quieras. Y en eso me estás robando. Y la única que se perjudica eres tú. Porque yo te estoy diciendo algo. Traer los diezmos al alfolí y probadme. Probadme. Fíjense que el Señor les dice, probadme. Si yo no ¿qué? ¿Quieres cielos abiertos? ¿Quieres cielos abiertos? ¿Quieres cielos abiertos? Créele al Señor. Cuando vayas a tu casa, humíllate delante del Señor y Señor, perdóname. Me he conectado con el dinero tan mal. El dinero que has puesto en mis manos lo he usado mal. No te he honrado. Porque ¿saben una cosa? Cuando el Señor dice, hónrame con tus bienes, no es solo traer el dinero acá, ¿eh? Es usar el dinero para lo que es de Él. No es ni para la droga, ni para la prostitución, ni para los vicios, ni para el mal. Honrar a Dios con nuestros bienes es bendecir al necesitado, es hacer que la obra de Dios se extienda, es hacer que el lugar donde estamos pueda recibir a todos y que los que no conocen, que los que no entiendan, puedan sentirse abrigados y cómodos para poder tranquilamente escuchar lo que Dios tiene. Entonces, amado, se me fue asignado un tiempo, lo cual termino cumpliendo. El tema no se agotó. Vamos a seguir el domingo que viene. Pero creo que con la palabra que hoy has recibido, el Señor seguramente hablará a tu corazón y te animo a que busques todas las veces que Jesús habla del dinero, que Dios habla del dinero, para que tú le des el lugar que corresponde. Enséñale a tus hijos el uso del dinero. Por eso cada niño que prepara su ofrenda como familia y la trae acá, tú desde pequeño le estás enseñando que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y que le damos algo en respuesta de todo lo que Él nos da. Porque el Señor te pide todo y no te pide todo. Te pide todo acá. Pero el Señor no te va a sacar toda la plata, porque sabe que tú tienes que administrarla. Pero el Señor te pide todo, porque el Señor ve el corazón. Tú y yo no lo podemos engañar. El Señor ve nuestro corazón. Por eso el Señor dejó bien en claro cuando Judas dijo, ay, rompió el perfume. Lo hubiéramos vendido. Lo hubiéramos vendido. Y el Señor dijo, no sabe a quién está ungiendo esta mujer. Señor, te damos gracias.